Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos cada martes en punto de las 6 de la tarde, aquí en su programa Entre Amigos, conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. Los esperamos. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Nos encontramos transmitiendo una vez más este martes, aquí muy alegres, muy contentos desde las instalaciones de Católica Radio. Y bueno, pues me encuentro muy contenta este día aquí compartiendo los micrófonos con mi compañero Ricardo. Gracias. Y quiero recordarles las formas de contacto para que se pongan con nosotros en comunicación vía Facebook, vía YouTube, por medio de Católica Radio o la página también de nuestro programa, que es Entre Amigos. Muchas gracias por estarnos escuchando, viendo por las redes sociales. Ricardo Gutiérrez aquí atrás de los micrófonos, y gracias por estar aquí aguantándonos un día más, ¿verdad? Así es, un día más. Y que ya final del mes. Ya final del mes, exactamente, ya 31 ahora. Sí. Así es, pidiéndole a Dios, dándole gracias a Dios antes que nada por este mes que nos está permitiendo terminar, y pidiéndole a Dios su gracia para el mes entrante. En este lado de los micrófonos los saluda Mariel Morales y les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Pues empezamos, Mariel. Ok, el claro, tema, sí, vamos empezando porque el tiempo vuela. Y sí. ¿Cuál es el tema? El amor trinitario ayer y hoy. Ok, es un excelente tema. Ya habíamos tenido nosotros un programa anteriormente con el doctor Juan López Vergara sobre la Santísima Trinidad. Nomás en esta ocasión vamos a hacer lo queremos hacer enfocado al amor que Dios tiene hacia los otros. Pues mucho. Muchísimo, ¿verdad? Si no nos quisiera, no estuviéramos aquí, ¿no? Claro. ¿Verdad? Bendito sea Dios y alabado. Así es. ¿Verdad? Pues la primera pregunta, Mariel. Mucho se habla de la Santísima Trinidad, pero yo pienso que, ahora sí como yo pienso hay mucha gente igual, ignorante, que desconocemos a la Santísima Trinidad. ¿Quiénes son? ¿Qué es la Santísima Trinidad? Ok, la Santísima Trinidad. Primeramente, antes que nada, para conocer el misterio del Hijo de Dios, esto es un misterio, no lo podemos entender tal cual. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esta vez, es la primera vez que se utiliza el término Trinidad, Ricardo. Quiero comentarte que fue utilizado en el año 200 aproximadamente, y fue por San Teófilo de Antioquía. Es el primero que utiliza este término. Tú que eres un excelente conocedor del griego, no me dejarás mentir. Él da el nombre de Trías, ¿sí? ¿Y qué significa? Trinidad. Trinidad. Ok. Y después Tertuliano, más tardío, que bueno, como sabemos, Tertuliano es de los inicios del siglo III. Él da el cambio del Trías a Trinitas, ¿sí? Que seguimos hablando de esta Trinidad, ¿sí? Pero ¿cómo entender estas tres personas para la pregunta que tú me hacías? Tú me dijiste, ¿quién es la Santísima Trinidad? Bueno, pues yo te digo, para contestarte la pregunta que me hiciste, te digo, para entender a las tres personas, que son personas divinas, tienen una misma naturaleza todas. En consecuencia, no son tres dioses, que quede muy claro, sino un solo Dios verdadero, ¿sí? Porque muchas personas se pueden confundir y decir, no, pues entonces son tres dioses. No, son tres personas. Si nosotros decimos el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre es una persona. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo tampoco es el Padre, ni es el Espíritu Santo. De igual forma el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, perdón, no es el Hijo, ni es el Padre. Más sin embargo, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios. El Padre es Dios, sí es Dios. El Hijo es Dios, sí es Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí es Dios. ¿Son tres dioses diferentes? No lo son. Es el mismo Dios verdadero. ¿Y por qué esto? Bueno, porque son tres personas divinas, como lo mencioné, pero todas son igualmente perfectas. Tienen una misma naturaleza, que es la naturaleza de Dios, que es una naturaleza que es común. Por lo tanto, son tres personas perfectas con un solo Dios verdadero, omnipotente, eterno y un solo Señor. Me hiciste recordar mi infancia. ¿Sí? Sí, cuando iba al catecismo, eso me decían, a ver, ¿quién es Dios? Pues el Padre. Ah, y así. ¿Y hay cuántos dioses hay? Pues son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. O sea que eso es de cajón, el catecismo desde que estamos niños, ¿no? Pero ahorita que estabas hablando tú, parece trabalenguas, sí, un juego de palabras. Pero por eso es un misterio, porque a veces nuestra mente es tan pequeñita que no alcanza a entender esos misterios. Así es. ¿Verdad? Así es. Por lo tanto, como a veces, qué bueno lo citas esto, cuando nosotros no alcanzamos a comprender estos misterios, entonces debemos de acercarnos a la tradición, en este caso a los dogmas. Pero ¿qué es un dogma? Al dogma de fe. Un dogma es una declaración dogmática en donde debe creerse con fe divina en todas aquellas cosas que es donde está contenida la palabra de Dios, escrita y transmitida, y son puestas por la fe, por la iglesia, mediante una declaración solemne. ¿Quién hace esta declaración solemne? Bueno, por lo general la hace un papa mediante algún concilio. En este caso, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que por dogma de fe nosotros encontramos. Esto es un misterio. Es un misterio, muchas veces decimos un misterio es algo como malo, como que te puede llegar a dar miedo. Sí, ¿no? Pero en este caso no. El misterio, como lo dijo, lo recordarás, el maestro que tuvimos aquí, a quien le mandamos un cordial saludo al maestro, al doctor Juan López Vergara. Me encanta esta frase que él utiliza: el misterio se contempla, y si es de rodillas, mejor. Un problema se soluciona. ¿Qué nos está diciendo aquí esto? Que el misterio nos está hablando de Dios. Por lo tanto, a Dios hay que contemplarlo, y hay que contemplarlo de rodillas. Igual que el misterio de la Santísima Trinidad, que nos enseñan que hay un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que, como ya lo dije y lo recalco, tiene la misma naturaleza divina. Entendiendo este dogma de fe, puedo quizás contestarte tu pregunta de quién es la Santísima Trinidad. ¿Quedó contestado? Sí. Ok. Me quedé con cara de guato. Sí, creo que no me entendió. Espero que los que nos escuchan me estén entendiendo y no los confundan. No, muy bien explicado, Mariel, gracias. Y bueno, tú hablas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate, el orden. ¿Por qué ese orden? Ok, ¿por qué el orden? Antes de decirte, bueno, sí, el orden, te voy a decir. Antes de decirte el orden, antes de terminar con el tema de los dogmas, quiero decirte que los primeros concilios que nos hablan de esto es el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Si nosotros recordamos, o bueno, las personas que no lo sabían, un concilio ecuménico se da para tratar ciertas problemáticas de la época. En este caso, estaban tratando la herejía en contra de la Santísima Trinidad. Entonces, aquí, precisamente en el siglo IV, se niega que Jesucristo no era Dios, sino solamente una
una criatura que quería salvaguardar, esto que lo querían salvaguardar, el monoteísmo que ellos tenían, que ellos conocían y con el que ellos querían seguir identificados. Si tú recuerdas, Ricardo, esto, bueno, es un arrianismo, ¿no? Que tuvieron que hacer precisamente este concilio para tratar todo esto, el concilio de Nicea, que es de los primeros concilios y que es el primer concilio que va a tratar precisamente este tema, vamos, por decirlo así. Y bueno, también vienen otros que después quieren atacar, como por ejemplo los neumatómacos, que son los que le hacen la guerra al Espíritu Santo. Aquí nuevamente le pido el apoyo nuevamente al maestro especialista en griego, donde, si me equivoco, me corrigen, que neuma significa espíritu y tomacocos significa guerra. ¿Sí? Entonces es la guerra que le hacen al Espíritu Santo, ¿sí? Donde no aceptan esto es el Espíritu Santo, que es fuera de Dios. Ahora, contestando a tu pregunta, ¿por qué cada uno de los nombres se le da? Bueno, la primera persona se llama Padre, porque es el que ha engendrado a la segunda persona, que es el Hijo, como todos sabemos. Y ambos son para toda la eternidad. Por su misma naturaleza, Dios crea al Hijo, el Hijo sale de Dios, pero el Hijo regresa a Dios, ¿sí? La segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, engendrada por el Padre, posee la misma naturaleza, Ricardo. Pero es muy importante que también sepan que también es el Verbo, y esta es la palabra que Dios da, la palabra creadora de la que nos habla el Génesis, es el mismo Verbo, es el fruto del entendimiento, el Verbo. Y la tercera persona, el Espíritu Santo, es la que expresa la aspiración o el impulso de este amor que procede del Padre y del Hijo por la voluntad y por el amor. Y se agrega santo porque a él se atribuye de modo especial la santidad. Así que el Padre no procede de otra persona, solo del Hijo, que es engendrado por el Padre, y solo el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. De este amor, de la unión del Padre y del Hijo, viene el Espíritu Santo. Vaya, me dejé que era con la boca abierta, María. No, hombre, excelente, excelente. Usted estaba reflexionando, sí, y me remonté al Génesis. Sí. Y hasta Apocalipsis me proyecté así como un túnel del tiempo, va. Sí. ¿Por qué desde un principio no se revela Yahvé como una Trinidad? Ok, mira, es una pregunta muy interesante, porque Dios lo pudo hacer desde un principio, pero no lo hizo porque lleva a sus hijos por un proceso donde los va educando, así como los que son padres de familia van educando a sus hijos desde chiquitos, primero a vestirse, primero a hablar, etcétera. Si me equivoco en el orden, bueno, yo no soy madre de familia, pero los van educando en un proceso de acuerdo a su entendimiento, hasta llevarlos a la escuela y avanzando en grados superiores. Igual de esta manera lo hace Dios con su pueblo. Primero crea al hombre, crea a su pueblo, lo elige y lo va educando en la fe a través de muchísimo tiempo. Recordando, Ricardo, que eran monopoliteístas, pasan a ser moniteístas y tenían una gran influencia politeísta de los pueblos cercanos. Sí, entonces, si recordamos, en Egipto había 3 dioses, de los principales, bueno, siendo que siempre se han adorado fuerzas sobrenaturales. Exactamente. Entonces, de ahí que Dios le dice a Abraham que quiere que nada más él sea su Dios y que le sean fiel. Y también nos lo dice en el Éxodo cuando da los mandamientos. Es el primero de los mandamientos. Entonces, es por este amor que Dios tiene al hombre
que nosotros debemos de entender que Él no se revela desde un principio como una Trinidad, digamos que por una cuestión meramente pedagógica, cultural, de su pueblo, de su entorno y de su racionalidad. O sea que, por ejemplo, en el tiempo de Génesis, el pueblo de Israel no estaba preparado mentalmente, psicológicamente para recibir tal revelación. No, porque si recuerdas, van cayendo en algún, bueno, no siempre, pero teniendo en cuenta que el hombre, la criatura, tomando en cuenta, tiene la concupiscencia, siempre tiende la tendencia al pecado. Uh-huh. Por lo tanto, ellos con su influencia y con su tal vez poca fe y no conocimiento de aquel Dios que, si nosotros recordamos, en ese entonces no se había revelado Dios Padre como lo conocemos ahora, hasta que viene su hijo, y todavía Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Uh-huh. Entonces ellos estaban muy confusos en ese sentido, ¿sí? Por lo tanto, su pueblo, el pueblo de Dios, es por eso que no se revela, porque tiene que tener esta influencia de los pueblos. Y Dios no se revela a su pueblo por la influencia que hay, ¿sí? Ok, Mariel. Muy bien, pero estábamos hablando de la Biblia, Mariel. Ajá. ¿En dónde se encuentran esas huellas de la Santísima Trinidad? Ok, no lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento más que veladamente. Lo vemos en el pluralismo que existe muy marcado durante el Antiguo Testamento, donde en la primera página, las primeras páginas en el Génesis, en el primer capítulo, en el capítulo 1, 26, 27, si mal no recuerdo, 26, la creación, cuando Dios dice hagamos al hombre, ¿a quién se lo está diciendo? Si estaba solo, si todavía no estaba el hombre, se lo dice precisamente a ese Dios Hijo y a ese Dios Espíritu que habitaban dentro de él. Uh-huh. Él dice, hagamos ese fiat trinitario que aparece en Génesis, ¿sí? Tenemos otra huella por ahí que aparece cuando Dios se manifiesta a Abraham en el encinar de Mambré. ¿Sí recuerdas eso? Sí. Ok, y bueno, también aquí vemos cómo está presente la Santísima Trinidad. De hecho, recordamos que dice que llegó a visitarlo a Abraham 3 personas. Sí. Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra. Ajá. Y se dice que una de ellas, bueno, no se dice, una de ellas era Dios Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que se ve como manifestado una Trinidad, como una persona con 2 ángeles, ¿verdad? Entonces es cuestión de meternos, profundizar un poquito más en cuanto a la teología y ver cómo también en el libro de la sabiduría, que es precisamente el libro de la sabiduría de Dios, encontramos la huella trinitaria, y no solamente durante el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento lo vemos mucho más claro. Cuando primero en el relato del bautismo de Cristo, el Padre deja oír la voz, uh-huh, y el Espíritu Santo desciende del cielo en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo, ¿sí? Entonces esto lo dice Mateo 3:17. Por lo tanto, aquí vemos una huella. Vemos no una huella, vemos a la Santísima Trinidad revelada en su máximo esplendor. También cuando mandó a los apóstoles a la conversión del mundo, que les dice, vayan y bautícenlas a las personas, vayan y prediquen la buena nueva y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí vemos nuevamente marcada la Santísima Trinidad en Mateo 28:19, donde nosotros podemos darnos cuenta cómo en la Biblia aparece la Santísima Trinidad desde el Antiguo Testamento. Como tú lo habías dicho, Mariel, ahorita me quedé pensando en Felipe. En Felipe. Que le dice, a ver, muéstranos al Padre, ¿no? Pero si vemos a Cristo, vemos al Padre.
Si vemos a Cristo, vemos al Espíritu Santo. Así es. Y me quedé pensando que esa Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de Cristo, pues ahí en toda la Biblia está manifestada la Santísima Trinidad. Así es. Porque si nos habla de Cristo, nos habla vemos al Padre y vemos al Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Así es, Ricardo. Entonces, ¿qué? Toda la Biblia, o sea, ¿qué huellas vamos a andar buscando si es toda la Biblia de la Santísima Trinidad, ¿no? Así es, sí encontramos muchas huellas. Pero más por palpable citar hay unos algunas, puntos, ¿no? ajá, por citar algunas. Sí. Ajá. Pero hay un pero. A ver, dime. Dice no sé, ¿tú sabes griego? Digo, hebreo. ¿Sí? Sí. El llamado Shema, ¿sí se dice así? Shema. ¿Qué quiere decir? Shema, escucha. Escucha. Es un verbo que significa Ajá, escucha. Y es el en el primer mandamiento que nos dice Jesús. Escucha a Israel, en el Deuteronomio, ¿verdad? Sí. Escucha a Israel. O sea que ahí me quedé pensando, ¿y ahí cómo lo podemos manifestar a la Trinidad? Aquí el término de la Trinidad no se puede manifestar porque es un término monoteísta totalmente. Si recordamos, Dios está diciéndole a Israel, voy a permitirme citar el Deuteronomio, tal como viene, Shema Yisrael Adonai Elohim Echad, que significa escucha a Israel, amarás al Señor tu Dios y Él es uno. Entonces, si Dios es uno, ¿cómo nada más un solo Dios verdadero es el que me está diciendo también el Éxodo que yo voy a venerar y adorar? ¿Cómo voy a adorar, a venerar? ¿Cómo va a haber tres dioses si dice que nomás es uno? Elohim Echad. Ehem es uno. Entonces, en hebreo. Entonces, Elohim es como un conjunto de nombres que me está dando, pero a la vez me está diciendo que es uno. ¿Sí? Entonces, lo que mencionabas al principio. Exactamente. Entonces, aquí no se puede manifestar tanto así, sino la Trinidad, sino que más bien hay que encontrar el tratar de ver cómo podemos entender el Shema del Antiguo Testamento de Deuteronomio 6.1 en nuestra actualidad la Santísima Trinidad, porque acá era Dios el que nos estaba diciendo, escucha Israel, entonces amarás al Señor y solo a Él servirás, el Señor es uno, el Señor es uno, el Señor es uno. De hecho, cuando muere San José, la Virgen, según los evangelios apócrifos, podemos ver cómo es lo que dice, escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es uno. Eso era lo que ellos decían todo el tiempo, ¿sí? Es la forma de venerar a Dios, era de los israelitas. Entonces, bueno, ellos, como tú recordarás, Ricardo, Dios nuestro Señor en el Antiguo Testamento, como no se había revelado al 100%, manifiesta su nombre de diferentes formas, y una de ellas era Adonai, en fin, muchos. Pero el hebreo mayéstico es precisamente lo que yo te decía, Elohim, es el conjunto de toda esa asociación de nombres que recibía de diferentes formas para llamar a Dios, ¿sí? Entonces, aquí es necesario llegar a un estudio un poco más profundo, teológico, para poder entender esto. Los padres apostólicos han tratado de ayudarnos a entender, por decirlo de esa forma, y sobre todo también aquí voy a meterme un poquito en otra línea, que es los padres apologéticos. Interesante. ¿Sí? San Justino, por ejemplo, quien defiende la naturaleza de Dios Trino, que fue mártir, y Teófilo de Antioquía, quien ya dijimos precisamente que fue el que hace esta traducción de Trías. Entonces, ¿cómo es que hay tres si es uno? En tiempos anteriores no se comprendía esto, y hasta en la actualidad no se comprende, porque lo dijimos, esto es un misterio que es infinito para nuestra razón finita, y más adelante lo explico más a profundidad.
¿Cómo ves, Ricardo? Muy interesante, María. Me quedé con la boca abierta cuando hablaste en hebreo. Qué bonito se oye, ¿eh? Qué bonito se oye. Pero fíjate que yo soy bien ignorante. Ay, no es cierto. Sí. Fui con... oh. Fui con mi mamá el día 1 del mes. Y interesante porque tenía una estampita de la Divina Trinidad. Ajá. Sí, y la Divina Providencia. Ajá. Y ya ves que se prende una vela el día 1 del mes. Sí. Y se le reza a la Divina Providencia. Sí. Pero en esa estampita viene la oración y está la Divina Trinidad. Ajá. Entonces, la pregunta ¿es lo mismo la Divina Trinidad, la Providencia, que la Divina Trinidad? No, definitivamente, claro que no es lo mismo. La iconografía pareciera que es lo mismo la Santísima Trinidad y la Divina Providencia, pero no lo es, porque en la Divina Providencia vemos a un Padre que es un Padre providente, que está al pendiente de sus hijos, de llevarlos a la meta. Y en la Santísima Trinidad es un solo Dios, verdadero dijimos, y tres personas diferentes. Aquí solamente es la Divina Providencia, es Dios Padre, como quien dice, para que lo entiendan mejor. De hecho, por eso está sentado Dios Padre sobre el mundo, que es el que está guiando a sus hijos. Es la iconografía, pero en realidad, según los expertos, dicen que no es lo mismo. Pero quería hacerte precisamente, en base a esto, mencionarte brevemente la naturaleza de los seres. Es lo que nos da un principio, ¿sí? Por ejemplo, Dios, si nosotros tenemos algo cambiante en esta actualidad, es, digamos, del tiempo, del cronos, ¿no? Tú que sabes de griego, que no nos has hablado en griego, pero bueno, ya nos hablarás en griego. Te lo debo. Ok, pero este cronos, ese tiempo, es el de nuestra actualidad, pero Dios no vive en este cronos, Dios vive en una eva eternidad. Dios no tiene movimiento, no tiene presente, no tiene pasado, no tiene futuro. Por lo tanto, tiene una sola naturaleza y hay que entender su naturaleza eterna. Una teología revelada que viene de un solo Dios, y para esto hay que profundizar desde el texto griego en el que está formulado. La sustancia en verdad es el símbolo apostólico para el cual se puede traducir y se puede explicar. Las verdades en la fe y en la teología dogmática nos ayudan mucho, Ricardo, para poder entender un poquito más esto. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que nos dice que el Hijo, Dios aquí es el que unge. El Hijo es el ungido y el Espíritu Santo es esa unción. ¿Sí? Sí, es para que quede un poco, vamos por decirlo así, un poco más claro. Hay un trabajo infinito detrás de esto, de grandes teólogos de siglos que han tratado de ilustrarlo, de ver, pero pues hay diferentes analogías que podríamos llevarlos mucho hablando de esto, pero el tiempo nos apremia. Y voy a decir solamente una analogía que es muy conocida, que es también de Santo Tomás de Aquino, para ver esa limitación que a lo mejor muchas personas me podrán decir: ay, Mariel, no nos está quedando claro qué está diciendo. No se preocupen, no es tanto que no me entiendan, sino que es un misterio muy difícil de comprender. Santo Tomás, en alguna ocasión, él estaba paseando por la playa, pensando, meditando todo esto, y ve a un niño que estaba haciendo un hoyo en la playa y acarreaba agua del mar a ese hoyo. Y le llama la atención y cómo anda el niño haciendo esa actividad. Le pregunta qué hace. El niño le explica que quiere cambiar el mar a ese hoyito que había hecho. Dice: pero es que eso es imposible. ¿No ves la inmensidad del mar tan grande? ¿Cómo va a caber en ese hoyo tan pequeño, por más grande que fuera? Y el niño le contesta: igual
igualmente lo que tú estás pensando. Y el niño desapareció. ¿Qué tal? Como aquí el niño Jesús, yo lo veo de esa manera, le dice a Santo Tomás, ¿sabes que no te metas en camisa de once varas? Esto es un dogma de fe, y como dogma de fe, entiéndelo, es una inmensidad, es algo que está fuera de nuestras posibilidades, y que por más que le busquemos y le leamos y le entendemos, y no vamos a alcanzarlo. Lo que yo te podría decir, Ricardo, es que nosotros debemos de vivir igual que esta familia trinitaria, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo forman una familia trinitaria, y sobre esto hay que basarnos nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están basados en el amor, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros esa debe de ser nuestra meta, el amor. Y recordando que el Espíritu Santo es la tercera persona, es el resultado de este amor del Padre y del Hijo, bueno, pues este debe también ser un reflejo para todos nosotros, ¿no? Que todo sea resultado del amor. La familia debe de ser, la familia trinitaria refleja amor, por lo que nosotros debemos de reflejar amor en donde nos encontremos. Esto se ha dicho, y se ha dicho en forma muy bella y muy profunda, que nuestro Dios es un misterio, y es un misterio íntimo, pero no es una soledad. Dios no está solo, Dios es una familia. Es una familia. Dios es una familia, ella es una familia perfecta. Por lo tanto, seamos perfectos como Jesús nos pide. Sean perfectos como un Padre Celestial es perfecto. En el anterior programa que tuvimos la semana pasada, ya Ricardo nos hablaba también algo de la santidad por medio de la Virgen del Carmen. Creo que si nosotros ponemos de nuestra parte, solamente es cosa de que Dios haga el resto. Alejarnos de las ocasiones de pecado, que es lo difícil. Sí. Pero tenemos para eso la reconciliación, que ya trataremos en otro programa ese tema. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo te diría. Ciertamente los obispos duraron años para encontrar ciertas respuestas, pero la familia trinitaria es un espejo de lo que debemos vivir. Así es, y recordar que también que nosotros, cuando Dios nos hizo por amor. Así que entramos dentro de la familia, porque somos sus hijos. Somos sus hijos, y Él nos hizo por amor, y por lo tanto nosotros pues tenemos que dar amor. Así es. Tenemos que dar amor, y si todo fuera por amor, pues no tendríamos una sociedad llena de delincuencia, egoísmo, tan soberbia y tantas cosas, ¿no? Que nos rodea el mundo, y que si fuera amor, pues ahora sí, como dice mi mamá, otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, sí. Y sobre todo recordar, como decía el maestro Juan, el doctor Juan López Vergara, cuando lo tuvimos aquí, que Dios está instituyendo su reino y lo instituye con su Hijo Jesús. Entonces nosotros queremos conocer a Jesús, por lo que lo tenemos en el prójimo, ¿no? Qué mejor manera. Así que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Sí, hermoso. Sí, hermosa la Divina Trinidad. Hay que procurar no alejarnos de la Trinidad, porque generalmente pues yo pienso que es algo solitario, lo abandonamos por otras devociones, y pues qué mejor que tener a la Divina Trinidad, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? La familia, ejemplo a seguir, que no es difícil, sí, pero pues no imposible, ¿verdad? Tampoco. Así es, Ricardo, efectivamente. Pues creo que nos vamos, Mariel. Sí, nada más antes recordarles a las personas que quieran checar y profundizar un poquito más, podemos encontrar esto en el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 659 al 667, y yo creo que sin más por el momento nos despedimos, Ricardo, porque el tiempo apremia. Sí. Nos esperamos para la próxima semana, el siguiente martes, con un tema especial también. No se los vamos a decir para que quede ahora sí como misterio. Exactamente, en suspenso. En suspenso, va a ser revelado para ese día. Exactamente, está muy bien. Aquí los esperamos. Les agradece su favor de su preferencia. Servidor en Cristo, Mariel Morales. Ricardo Gutiérrez.
Entre amigos. Entre amigos. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos cada martes en punto de las 6 de la tarde, aquí en su programa Entre amigos. Conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. Los esperamos.